Vamos a continuar este estudio o este repaso que tiene por título El caso de las fechas especiales del Eterno. Bueno, en la primera parte habíamos repasado todo lo que tiene que ver con el calendario, sobre todo el calendario que el Eterno le dio al pueblo hebreo y que a esos descendientes que hacen parte o llegarán a ser parte de Israel o del pueblo del Eterno, de la familia del Eterno Israel, y todo lo que tiene que ver con todas esas fechas especiales, como estudiamos, fechas especiales, cuya palabra en hebreo es Moadim, en plural, en singular es Moed, y que a eso se refiere, a fechas, no a fiestas en sí, sino a fechas, ya que la palabra fiesta en hebreo tiene, obviamente, su palabra particular, la cual es Hag, o sea, festival en español, festividad, y también hablamos acerca de lo que son las convocaciones, citas, reuniones, que en hebreo en singular es mikra y en plural es mikro. Y vamos a seguir un poco con el repaso, pero en esta ocasión, ya que habíamos solamente de pasada leído y hablado acerca de lo que el Eterno mandaba en esas fechas especiales, o en esas Moadim del Eterno. Pero ahora en esta ocasión vamos a leerlo un poco más y vamos a darnos cuenta de dos cosas. Primero, vamos a ver qué es lo que se hizo en el primer Pesaj y qué era lo que involucraba y cómo el Eterno, el mismo Eterno, no el hombre, sino el Eterno, llegaría a cambiar ciertos aspectos de ese hecho del Pesaj. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que nadie puede alterar lo que el Eterno mandó, que hay que hacer lo que el Eterno dice. Y sí, ciertamente, si el Eterno lo mandó, hay que hacer lo que el Eterno dice. Pero hay algo que muchas de estas personas pasan desapercibido. Y es que el que pone la regla del juego sí que tiene el derecho de cambiar la regla del juego. No el hombre, pero el que creó las reglas del juego. Y ahorita lo vamos a ver con más claridad. Para empezar a ver qué es lo que el pueblo hebreo hacía en esas ocasiones o en esas fechas especiales, vamos a empezar a leer el libro de Shemot o Éxodo capítulo 12, verso 1. Leemos de nuevo. Yahweh habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Misraim, o sea, Egipto, diciendo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Esto ya lo hablamos, o sea, que ya el Eterno le había dicho al pueblo que en el tiempo de primavera, teniendo en cuenta el calendario que se maneja hoy en día, que es el gregoriano, sería alrededor entre marzo y abril. Para ese tiempo era primer mes del año, se daba ahí. Y que dice, será para ustedes el primero de los meses del año. Ahí está. Hablen a toda la congregación, o sea, toda la familia de Israel, diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero. Entonces, aquí vemos algo. ¿Qué era lo que hacían los hebreos en estas fechas especiales? O sea, en estas Moadim especiales. ¿Qué era lo que hacían? Primero que todo, en este primer mes, tomaban un cordero por cada familia el día 10. Mire, estos son los mandatos del Eterno. Ellos tenían que hacerlo tal y cual como el Eterno lo mandaba. ¿Por qué? Porque esto tenía un cumplimiento profético que vamos a comprobarlo. Pero mire, ¿qué era lo que hacían en ese tiempo o qué era lo que hacían en esa Moed? El día 10 tomaban entonces un cordero de la manada, como lo estamos leyendo aquí, y lo llevaban a casa. Eso era lo primero que hacían. Y el cordero lo tomaban el día 10 y lo tenían por cierta cantidad de días. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo lo tenían en su casa. Era para cuidarlo, para que el cordero o el animal, en este caso cordero o chivo, no sufriera ningún percance que llegaría a descalificarlo. Y dice que el 10 de este mes, o sea, el mes primero, cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna.
un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas. Según la cantidad que ha de comer cada uno, repartirán el cordero. Miren las características, y eso ya lo hemos estudiado, solamente lo voy a leer. El cordero será sin defectos, o sea, sin tacha, sin ningún tipo de mal. Si el cordero era cojo, no se podía tener como pesa. Si el cordero era tuerto, no se podía tomar como pesa. Si el cordero tenía una enfermedad, el cordero no iba a servir como pesa o como pascua. Tenía que ser macho. No era hembra, era macho. Y obviamente tenía que tener 1 año, por lo menos, 1 año de edad. Y tenían que tomarse de la manada, un cordero o un cabrito. Es lo que dicen, lo habrán de guardar hasta el día 14, o sea, desde el 10 hasta el 14. Eso quiere decir que tenían que estar vigilando el corderito de que no le pasara absolutamente y se mantuviera sin ningún tipo de defecto. Así que tenían que cuidarlo muy bien hasta el día 14. Y que dice, ¿cuándo lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer? Entonces, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Cada familia que tomaba el corderito el día 10 del mes primero, lo tenía que guardar durante 4 días en su casa y luego el 14 lo tenía que matar. Y luego que matara el cordero, obviamente en ese momento la sangre se iba a utilizar para algo. Que dice, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Ya sabemos que también se ha traducido en español como las 2 tardes, que es entre las 3 de la tarde a las 6 aproximadamente antes de que anochezca. Y dice, tomarán parte, y aquí yo quiero que presten mucha atención, porque esto es mandato del Eterno. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. ¿Por qué yo le estoy diciendo que marquen esto? Porque como ya había dicho al principio, hay muchas personas que dicen, usted tiene que obedecer la Torá del Eterno al pie de la letra. Y sí, estoy de acuerdo con eso. Hay que obedecer la Torá del Eterno al pie de la letra. Pero el problema con eso es que hay mandamientos que el Eterno lo manda para que se obedezcan una vez y por todas, porque tiene un cumplimiento específico y no se puede estar repitiendo siempre, aunque quede, aunque esté escrito. Por ejemplo, este mandamiento de tomar parte de la sangre del cordero y ponerlo en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde vivía, no se iba a volver a repetir más adelante. Esto solamente se iba a hacer ahí en Israel, en Egipto. Y resulta que el Eterno eventualmente ya no iba a exigir esto. O sea que este mandamiento tenía caducidad, tenía un tiempo de vigencia. O sea, se hacía y después ya no más cuando se completaba. Había una razón. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que también había empezado a decir. Que estas fechas especiales, estos tiempos del Eterno, inclusive incluyendo las fiestas, los Hagim, e incluyendo inclusive los Mikrot o las convocaciones, tienen un tiempo profético. Cada convocación, cada fiesta o cada acto que se hacía inclusive antes, como es el Pesaj, inclusive como lo es el Omer Reshit o Bikurín eventualmente, y la otra ofrenda o las otras primicias ya al final de las últimas convocaciones, eso tienen un mensaje profético que va a haber el momento en que tan pronto que venga la realidad, el que ha de cumplirla, lo cumpla y ya no más. Obviamente habrán aspectos de esas fiestas, esas convocaciones
o esas fechas especiales que uno tiene que recordar. Claro que si uno las recuerda, como ahorita lo vamos a ver y a leer aquí en las mismas escrituras, pero no significa que uno tenga que estar repitiéndolas siempre cuando ya lleguen al cumplimiento o cuando hay ese quien ha de cumplirla y las cumplió. Uno las recuerda, pero si ya se cumplieron, hasta ahí. Como es en el caso de este mandamiento. El Eterno mandó a que el cordero se matara y la sangre se pusiera en los dos postes de la puerta y en el dintel. ¿Por qué los hebreos no siguieron haciéndolo después que salieron de Egipto? ¿Por qué cuando ellos entraron a la tierra prometida no siguieron perpetuando esto? ¿Por qué mucho tiempo después con los reyes no se volvió a hacer? ¿Por qué cuando salieron de Babilonia los judíos no volvieron a repetir esto? ¿Por qué en los tiempos de Yeshua no se hizo esto? ¿Por qué hasta el tiempo de hoy, modernamente hablando, no se hace? Porque eso tenía un tiempo profético para su cumplimiento. Tenía una caducidad. Y eso era en ese momento. Se cumplía ese momento profético y ya, hasta ahí llegaba. No volvía o no se tenía que volver a practicar. Ahora, eso no quiere decir que el resto del mandamiento ellos no tenían que cumplirlo. Claro que sí, se tenía que cumplir los otros aspectos del mandamiento, como lo hemos leído también, y que lo podemos ver en toda el Tanaj, en todas las escrituras hebreas antiguas, y aún en los escritos nazarenos, que se cumplía los otros aspectos del mandamiento. Pero ya después, es el caso de, por ejemplo, del Pesaj, que ya no se tenía que volver a hacer cuando el Pesaj verdadero cumpliera eso que se hacía como práctica, como ensayo. Entonces, esto no se volvería a volver a hacer. Y por eso en el verso 8, mire lo que dice: aquella misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. Esto sí se iba a volver a repetir. Y esto es lo que quedaría inclusive en la historia. Lo único que en este caso, cuando llegó el cumplimiento real y verdadero del Pesaj, que no se va a volver a repetir, sería el cordero sacrificado al Eterno, así como está escrito aquí, y comer la carne. ¿Por qué? Porque el cordero verdadero, el cordero real, en este caso el escogido específicamente, literalmente por el Eterno, no por el hombre, por el Eterno. Porque el mismo Yohanan dijo: he aquí el cordero de Elohim, refiriéndose a Yeshua. Yeshua fue ese cordero que no fue escogido por mano humana. Yeshua fue el cordero escogido directamente por Elohim, por el Padre. Y por eso, si se acuerdan, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac por mandato del Eterno, en el camino, él dijo unas palabras proféticas cuando el hijo le preguntó: Padre, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal? Y que dijo Abraham proféticamente: no te preocupes, hijo, estoy parafraseando, Yahweh se proveerá él mismo el cordero. O sea, que el Eterno era el que iba a escoger el cordero verdadero. Ya ahí Abraham estaba profetizando o estaba dando un mensaje profético acerca del verdadero Pesaj, el Pesaj real, la Pascua verdadera, la Pascua real. Entonces, cuando esto se llegara a cumplir, porque esto es solamente un ensayo, lo que leemos aquí, pero cuando ese ensayo se llegara a cumplir en la realidad, ya no tenía uno necesidad de volver a repetir, solamente recordar los otros aspectos del mandamiento, como cuáles, como por ejemplo comer pan sin levadura y ya, porque va a haber otros aspectos que ahorita vamos a leer para que se dé cuenta de lo que se hacían en ese momento y que ya no podemos repetir. Aun cuando nosotros queramos, no se va a poder hacer.
por muchas razones que vamos a discutir más adelante. Pero dice que se comerían la carne del Pesaj, o sea, el cordero sacrificado para Yahweh, para el Eterno. Y a eso ya en el cumplimiento absoluto en Yeshua ya no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Comer panes sin levadura en ese día. Lo que se hacía era que el día 10 se tomaba el corderito de la manada o un chivo de la manada, y que el que lo tomara seguro que fuera o un cordero o un chivo sin defecto, macho de 1 año, y que no se dejara que el animalito por 4 días se llegara a dañar o se hiciera daño, para no llegar a la descalificación de ese cordero como Pesaj. Luego se mataba el 14 entre las 2 tardes, o sea, entre las 3 y 6, antes de anochecer. Se asaba la carne y se comía el 15, en la noche, en familia. Eso era lo que hacían los hebreos en la antigüedad. Se comía en familia, con pan y sin levadura y con hierbas amargas. No con vino, solamente el corderito asado, pan sin levadura y hierbas amargas. Y aquí dice, no comerán del cordero nada crudo ni cocido en agua, sino asados. Tenía que ser asado, no tenía que ser frito, no tenía que ser cocinado o cocido, tenía que ser asado. Al fuego con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Y ya usted va dándose cuenta cómo era que se debía comer. Nada dejarán de él hasta la mañana. Entonces, ¿qué más hacían ese día? Y ahorita lo vamos a leer de nuevo. Hacían una especie de vigilia, porque además de comer el corderito, tenían que contar, como vamos a ver, la historia de lo que el Eterno les dejó vivir cuando el pueblo estaba en Misraim, en Egipto. ¿Qué tipo de vigilia? Orando, cantando, porque iba a dar inicio a lo que se conoce, o ya era inicio a lo que se conoce como la fiesta, el Hag de panes sin levadura, Matzot. Entonces ya vemos que era lo que ellos hacían, o empezaban a hacer. Nada dejarán de él, o sea, del Pesaj, del cordero sacrificado al Eterno, hasta la mañana. O sea, que en el momento que la luz aparecía, el sol aparecía, y ellos no se habían comido toda la carne del Pesaj, entonces tenían que, mire lo que dice, lo que quede hasta la mañana habrán de quemarlo en el fuego, así lo habrán de comer. Ahora mire esto. Preste atención, porque aquí viene otro mandamiento que tenía solamente un cumplimiento profético en ese momento, no más, que dice, así lo habrán de comer, con sus cintos ceñidos, o sea, esto quiere decir con la ropa ya puesta para salir, y dice, puestas las sandalias en sus pies y con su bastón en la mano. Lo comerán apresuradamente. Es el Pesaj de Yahweh. ¿Por qué? Porque ese día tenían que salir de Misraim, de Egipto. Por ende, tenían que estar listos, vestiditos, con sus zapatos ya listos para salir de ahí, de ese lugar. Esto obviamente tuvo su cumplimiento profético en ese momento, cuando ellos salieron de Egipto. Pero en el momento que ellos salieron de Egipto, ya no tenían que estar ciñendo sus vestidos o sus cintos, ya no tenían que ceñir sus cintos. ¿Por qué? Porque ya estaban más tranquilos en los lugares correspondientes, sea en el desierto o sea cuando ellos hubieran entrado en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Esto no se volvería a repetir. ¿Acaso se iba a dejar de sacrificar el cordero y dejarlo de comer el 15? No, eso no. Ellos seguirían comiendo el cordero. Lo que ellos no iban a seguir haciendo era que tenían que comerlos vestidos para salir a la calle y comerlo de rápido. Ya eso no lo iban a volver a repetir. Esto tenía solamente un tiempo específico, una fecha específica, y era en esos momentos. O sea, tenía una fecha de caducidad. Se hacía una vez y ya. ¿Por qué no se repitió estos mandamientos? ¿Acaso fue el hombre el que los cambió?
¿Acaso fue Moisés el que dijo, bueno, ya no vayan a hacer más esto? No, el que los cambió fue el que los dejó. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver que así como Él da mandamientos, así Él puede disponer de los mandamientos. Porque recuerde que los mandamientos son para nosotros. Los mandamientos es para el ser humano, no para Él. Él es el que pone los mandamientos. Los mandamientos no aplican para Él. Él es el que da los mandamientos. Él es el dador de la ley. Él es el dador de los decretos para sus criaturas, para su creación. Él pone los mandamientos, Él da los mandamientos, Él los modifica como Él quiere para la conveniencia del pueblo o de su pueblo y de Él mismo. Pero Él es el que pone las reglas. Así que sí, hay que obedecer el mandamiento del Eterno al pie de la letra, pero cuando Él te pone una fecha de caducidad, hasta ahí llega. No se puede hacer más de lo que es en ese aspecto, pero vamos a ver otras cosas que también nos impiden aguardar ciertos mandamientos que vamos a discutir ahorita. Pero vuelvo de nuevo a decir, no estoy animando a nadie a no obedecer el mandato. Lo que estoy haciéndole ver a ustedes es que hay mandatos que tienen, y en especial lo que son estas fechas especiales, tienen caducidad, tienen un tiempo profético de cumplimiento. Y lo interesante y lo más irónico es que muchos de los que saben esto, en este caso el judaísmo, el mesianismo y muchos grupos de las raíces hebreas, es que confirman que son fechas que tienen un tiempo o una caducidad, que son ensayos, un ensayo para que se cumpla la realidad eventual. Es más, muchos, inclusive de las raíces hebreas y muchos grupos mesiánicos dicen, bueno, estos son un ensayo o sombras de lo que ha de venir, pero a la misma vez no aceptan que esas sombras y esos ensayos que se practicaron durante todos estos siglos tuvo un cumplimiento en Yeshua. Es más todavía peor puedo decir que muchos aceptan, bueno, Yeshua cumplió el Pesaj, pero hay que seguir haciendo Pesaj. Espérate un momento. ¿Cómo es que pueden decir Yeshua cumplió en cabalidad el Pesaj, pero hay que seguir haciendo Pesaj? No tendría ningún sentido. ¿Cómo yo voy a repetir algo cuando ya eso llegó a su cumplimiento? Pero los hebreos estuvieron haciendo esto como un ensayo, entendiendo que esto tenía un cumplimiento profético específico, una fecha profética específica para darse a cumplir por ese que el Eterno iba a escoger, por ese Mesías, por ese escogido, por ese ungido, y que cuando ese escogido y ese ungido apareciera y lo cumpliera, ya hasta ahí llegara. Si eso se tenía en la mente, y hay muchos, como ya he dicho, mesiánicos y de las raíces hebreas que aceptan que Yeshua es el cumplimiento del Pesaj, entonces ¿para qué seguir siendo Pesaj? ¿Para qué seguir supuestamente matando el corderito, que de hecho ni siquiera muchos de ellos lo matan, sino que lo adquieren en el supermercado o en una carnicería y comerlo después en la noche? No tendría ningún sentido si aceptan que Yeshua es ese cumplimiento. Porque si lo comen, entonces, ¿cuál es el cumplimiento? No lo aceptan. Pero cuando yo entiendo que Yeshua es ese Pesaj y que él cumplió ese Pesaj siendo ese cordero, entiendo que ya lo del Pesaj se detuvo, se cumplió y ya no se tiene que volver a repetir. Ahora, lo que se sigue repitiendo y recordando son los otros aspectos del mandamiento de panes sin levadura, como lo es el comer pan sin levadura y las hierbas amargas. Obviamente que tiene su implicación espiritual, porque no solamente es lo físico, como se explicó acerca de lo que significa la levadura espiritualmente hablando. O sea, hay que seguir haciendo lo físico teniendo en cuenta lo espiritual. Esos aspectos todavía se pueden rescatar, esos aspectos todavía se deben de recordar. Y por eso es que nosotros seguimos perpetuando eso, seguimos conmemorando lo que es panes sin levadura.
porque así también lo hicieron los primeros discípulos del Maestro, después de que él murió y resucitó, como por ejemplo lo comenta nuestro hermano Pablo, Shaul, en una de sus cartas, primera carta que le escribe a los Corintios, que habla acerca de eso, hablando de que ya el Pesaj de nosotros fue sacrificado, o sea, dando a entender de que ya Pesaj concluyó, pero que sigamos haciendo o celebrando la fiesta de la Matzot, la fiesta de panes sin levadura, obviamente dándole una implicación también espiritual. Pero bueno, como ya están viendo, eso era lo que los hebreos tenían que hacer en esas fechas, en esas Moadim. Y luego, miren lo que más hacen ellos. 12. La misma noche yo pasaré por la tierra de Misraim, o sea, Egipto, y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los Elohim, deidades, dioses de Misraim, Egipto, yo, Yahweh. Y noten algo, mire, esto lo hizo el Eterno. Obviamente que esto así no volvería a suceder de nuevo. Imagínense todos los benditos años que Egipto tuviera que pasar esto. Eso no tiene sentido, ni pie ni cabeza. Para que se den cuenta que sí era algo que el Eterno demandaba. Que dice la sangre, o sea, del cordero en los postes y en el dintel, que dice el cordero, obviamente, le servirá de señal en las casas donde estén. ¿Cómo? ¿Por qué no lo siguieron haciendo? ¿Por qué no siguieron o repitieron este asunto? Porque era en ese momento y ya tenía su cumplimiento en ese momento, no en otro momento, no todos los años seguidos, solamente en ese momento. ¿Por qué? Porque era una práctica para ese momento, un ensayo para ese momento. Y por eso dice, yo veré la sangre en cuanto ustedes pasaré de largo o por encima. Y cuando castigue la tierra de Misraim, Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. Eso nada más pasó en ese momento. No volvería a pasar más. No volvió a pasar así como está diciendo en el desierto cada año. No volvió a pasar cuando ellos entraron en la tierra de Canaán, en la tierra prometida cada año. Esto no pasaba cada año, pero sí pasaba cada año lo de pan y sin levadura, hasta el día de hoy. Y dice, habrán de conmemorar este día. Lo habrán de hacer o celebrar como fiesta a Yahweh a través de sus generaciones. Lo celebrarán como estatuto perpetuo. Y mire, ¿qué más tenían que hacer además del sacrificio de ese cordero especial para el Eterno? O sea, el Pesaj. Tenían que comer 7 días consecutivos panes sin levadura por 7 días. Y se lo digo porque hay muchas personas que tienen la idea, estoy hablando en el mundo mesiánico y en el mundo de las raíces hebreas, que tienen la idea, no estoy diciendo todos, pero una gran mayoría, tienen la idea que, ok, no voy a tener leudado o algo con levadura en mi casa, pero no como el matzot, los panes sin levaduras. Resulta que el mandamiento es comer por 7 días panes sin levadura. No es solamente dejar de comer leudado o tener leudado o algo con levadura en la casa, sino que había que comer o hay que comer panes sin levadura durante 7 días. ¿Qué más se tenía que hacer o qué más hacían los hebreos? Además de comer el cordero y comer el 15, pan sin levadura y hierbas amargas, bueno, el resto de los días, durante todo ese tiempo, o sea, durante 7 días, se tenía que comer panes sin levadura desde el primer día. Y mira, algo bien interesante. Y por eso les digo que sí hay aspectos del mandamiento que todavía se tiene que llevar al cabo y obviamente llevar al pie de la letra. Mire, dice, el primer día quitarán de sus casas la levadura.
Y esto es otra cosa. ¿Qué más se hace? Tenían o ellos sacaban de su casa cualquier tipo de levadura, algo leudado dentro de su casa. El mandamiento es sacar todo lo leudado. El mandamiento no es dejar la levadura guardadita, el mandamiento es sacarla. Obviamente que tiene también su implicación espiritual. Eso es más que obvio, eso se ha explicado, lo explicamos de hecho, hicimos una enseñanza acerca de la levadura espiritualmente hablando, pero también hay que recordar de que el Eterno no quita lo físico para dejar lo espiritual. Eso lo hemos explicado y el mismo Yeshua también. Entonces, ¿qué es lo que también se hace? Se saca todo lo leudado, no se deja nada. Si usted tiene algo leudado en su casa, sáquelo, cómaselo antes de tiempo, tómeselo antes de tiempo, pero si no tiene el tiempo y todavía tiene algo, déselo a alguien que no practique esto o bótelo. Pero en su casa o en el lugar de su vivienda, su apartamento, en su casa, en su cuarto, en su finca, en lo que sea que usted esté viviendo, saque cualquier cosa leudada o que tenga levadura. ¿Por qué? Mire lo que dice el mandamiento, porque cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día hasta el último, esa persona será excluida de Israel. Entonces, ¿qué era lo que hacían los hebreos? Primero, tomaban el corderito para el Eterno el día 10. Un cordero con las características que deben de ser para el Pésar, o para que lo califiquen como Pésar. Segundo, tenía que quedarse con el corderito 4 días y estar seguro que ese cordero no le pasara nada. 3, sacrificar el cordero el 14 entre las 2 tardes. 4, asarlo ese mismo día, ese mismo momento. Quinto, comerlo el 15 con panes sin levadura y hierbas amargas. Sexto, ese mismo 15, el hebreo tenía que estar seguro o segura que no tenía ningún tipo de levadura o algo leudado en su casa. Séptimo, que era el sexto, pero lo dejé para séptimo, tenían que comer leudado los 7 días de ese tiempo. ¿Qué más hacían? ¿Qué más hacían? El primer día habrá asamblea sagrada, o sea, Mikra Kodesh. O sea, que el 15 en el día, o sea, cuando amanecía aproximadamente entre las 10 o al mediodía, toda Israel, no las familias en particular, toda Israel se congregaban en cierto lugar que el Eterno hubiera escogido para tener una cita que es una mikra con el Eterno. Entonces, ¿qué más hacían? Tenían una cita con el Eterno en el día, en plena luz del día, todo Israel. Y como era una fiesta, o como es una fiesta, un Hag, era de cantos, era de danza, y era de comer algo y de escuchar la palabra. ¿Qué más hacían? Dice, también en el séptimo día habrá asamblea sagrada, o sea, contándolo desde el mismo 15. Eso sería el día 21 del mes primero. Y ese día o estos 2 días no se trabajaban, ni el 15 ni el 21. Ningún trabajo harán en ellos, excepto la preparación de lo que cada uno hay que comer, porque se comía en esos 2 días también. Solo eso podrán hacer. 17. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día habré sacado sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día como estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Y vuelve de nuevo a decir el 18. Comerán los panes sin levaduras en el mes primero, desde el día 14 del mes al atardecer hasta el día 21 del mes al atardecer. Durante 7 días no se hallará en sus casas nada que tenga levadura. Cualquiera que coma algo con levadura, sea forastero o natural de la tierra, esa persona será excluida de la congregación de Israel. No comerá ninguna cosa con levadura. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura.
Así que aquí está lo primero que los hebreos hacían para ese tiempo. Ahora, hay más. No solamente quedaba ahí, hay más. Mire, vamos a ir a Vayikra o a Levíticos, capítulo 23, en el verso 4. Estas son las fechas o tiempos de Yahweh, las convocaciones sagradas que convocarán en su debido tiempo, o sea, en su muerte. El día 14 del mes primero, al atardecer, es Pesaj de Yahweh. Mire, de nuevo, el 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura, celebrada a Yahweh. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán una asamblea sagrada, no harán ningún trabajo laboral. Ahora mire esto, que es lo que se tiene que hacer además de lo que se citó anteriormente, o sea, en lo que nosotros leímos en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 12. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Presentarán a Yahweh una ofrenda quemada durante 7 días. Mire, durante 7 días se tenía que presentar una ofrenda quemada. Todos los días, cada día de esos 7 días, se tenía que llevar esta ofrenda quemada. Ofrenda quemada que no faltaba. Ofrenda quemada que toda familia tenía que llevar delante del Eterno. Tenía que presentarle esto al Eterno. Y vamos a ver cuál es la palabra detrás de esta expresión ofrenda quemada. Y esto es algo que nosotros explicamos una vez acerca de lo que son las ofrendas o lo que se conoce en hebreo los korbanot en plural, en singular es korban. Vamos a ir detrás de esta palabra hebrea. Está entonces, libro Vayikra, capítulo 23, en el verso 8. ¿Cuál es la palabra aquí en hebreo? Ishe. Y para que la reconozcan mejor, está con el número Strong 801. Ishe, que es ofrenda o encendida, quemada, holocausto, un sacrificio. O sea que se quemaba completamente. Se presentaba una ofrenda encendida, una Ishe, cada uno de los 7 días de panes sin levadura. Entonces, ¿qué se hacía? Todo lo anterior, más estas ofrendas quemadas o encendidas al Eterno. Todos los días. Era una vez y ya, eran todos los días. No era el 15 y el 21, era el 15, el 16, 17, 18, 19, 20 y el 21. Ahora imagínense lo que eso implicaría en el pueblo hebreo. ¿Qué era para un hebreo presentarse delante del Eterno para llevar este tipo de ofrendas quemadas? Y para que se den cuenta que esto se tenía que hacer obligatoriamente, mire lo que dice el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 23, verso 14, que habla acerca de las fiestas, refiriéndose obviamente a panes sin levadura, Shavuot o semanas y Sukkot o cabañas. Dice, 3 veces al año me celebrarás fiesta, que dice, guardarás la primera fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás panes sin levadura, como te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en él saliste de Misraim o Egipto. Y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Toda Israel tenía que llevarle al Eterno sacrificio u ofrendas todos los días. Ahora mire en qué consiste las ofrendas, o por lo menos parte de las ofrendas, que dice, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con algo que tenga levadura. No quedará el cebo de mi ofrenda hasta la mañana.
traerás lo mejor de las primicias de la tierra de la casa de Yahweh tu Elohim. Y dice otra cosa interesante, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Después hablamos acerca de eso. Pero vayan notando la cuestión de la ofrenda, porque no es solamente el hecho de congregarse, no solamente es el hecho de que cada familia lleve su plato de comida y coma y cante y dance, sino que tenía que el individuo presentar ofrenda delante del Eterno. No tenía que llegar con las manos vacías, sino que tenían que presentarse con una ofrenda. ¿Cuál tipo de ofrenda? Ya una de esas es la ofrenda quemada. Así de que vamos a ir para que tengamos un poquito más de conocimiento acerca de estos tipos de ofrenda en ese día. Libros de Bamidbar o Números, capítulo 28. Vamos a leer desde el verso 16. Mire lo que dice. El día 14 del mes primero será Pesaj de Yahweh. O sea, en este caso, el sacrificio del cordero para el Eterno. Cordero calificado, por supuesto. El día 15 de este mes, esto ya lo hemos hablado, pero dice, será fiesta. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día habrá asamblea sagrada, no harán ningún trabajo. Estos son lo que ellos hacían y además de eso, que iban a presentar como prenda quemada, o sea, Ishe, en holocausto a Yahweh. ¿Cuáles eran los Ishe o cuáles eran estas ofrendas quemadas o de holocausto? Mire en qué consistían las ofrendas. Ofrecerán 2 novillos, un carnero y 7 corderos de 1 año, sin defecto los tomarán. Y además de eso, ¿qué más? Su ofrenda vegetal será de 6 kilos de harina fina, amasada con aceite por cada novillo, 4 kilos por el carnero. También ofrecerán 2 kilos por cada uno de los 7 corderos y un macho cabrío, ahí de ñapa, como sacrificio por el pecado para hacer expiación o cobertura por ustedes. Ahora mire esto. Además de eso, esto ofrecerán, además del holocausto de la mañana, que era cuando se congregaba todo Israel, que es el holocausto continuo. De esta manera ofrecerán diariamente durante los 7 días este alimento, una ofrenda quemada de grato olor a Yahweh. Se ofrecerá aparte del holocausto continuo y de su ofrenda líquida. ¿Se dan cuenta? Todo esto se tenía que presentar al Eterno durante todos esos 7 días. Miren lo que consistían las ofrendas al Eterno. Todos esos días. Obviamente, eso eran días laborables, pero tenía que buscar el hebreo un tiempo durante el día para llevarle esas ofrendas al Eterno. No era que se presentaban con las manos vacías. Ahora, póngase a pensar ustedes, no es que uno, primero que todo, no quiera cumplir los mandamientos del Eterno, pero primeramente, como se dijo, muchos aspectos de esto tenía su cumplimiento y esto era en Yeshua. Pero la ofrenda por pecado ya no se va a presentar. ¿Por qué? Porque la ofrenda principal, verdadera por el pecado, ya se dio. ¿Qué fue nuestro maestro? Y obviamente se tiene que hacer en Israel porque eso se hacía era en Israel, especialmente en Jerusalén, más específico con el templo, con los sacerdotes y sumos sacerdotes. Entonces, porque no estamos en Israel, no estamos en Jerusalén. Segundo, de que no hay tampoco el templo, aunque estuviéramos viviendo allá, no se puede hacer. Entonces, hay aspectos del mandamiento que lleguen a su cumplimiento, hay aspectos del mandamiento que no nos corresponden. Por ejemplo, hay mandamientos que son para los agricultores. Yo no soy agricultor, esos mandamientos no me van a aplicar a mí. Hay mandamientos que son aplicados para los ganaderos.
yo no soy ganadero, entonces no se aplican a mí. Hay mandamientos que se aplican a aquellos que tienen finca, que tienen un terreno para sembrar. Yo no tengo ese tipo de terreno, no se aplican a mí. Hay mandamientos que se aplican a personas que tienen ciertos tipos de animales, que yo no tengo ningún tipo de animales. No se aplica a mí. Hay mandamientos que se aplican a las mujeres. Yo no soy mujer, no se aplica a mí. Como hay mandamientos que es solamente para hombres y que no le aplican a las mujeres. Entonces, no podemos decir que hay que guardar la Torá al pie de la letra cuando hay aspectos de la Torá que no me corresponden a mí. Por otro lado, también hay aspectos de la Torá que se aplican solamente allá en Israel, estando en Israel. Fuera de Israel no podemos, no hay forma. Por ejemplo, en este caso, como el que vemos aquí, los mandamientos que le corresponden al templo no podemos aplicar por no estar en Israel, por no vivir en Jerusalén, por no estar en el templo, pero hay mandamientos como lo es el mandamiento del Pesaj que tuvieron un cumplimiento y que ya llegó a su fin, que el Eterno dijo hasta aquí, esto tiene su caducidad. Su ensayo se hizo y se trajo a la realidad. Pero esto era todo lo que se tenía que hacer. Además de lo citado, se tenía que llevar este tipo de ofrenda. Pero Pablo lo elevó a los que estaban en la diáspora y que estaban volviendo al Eterno a través de Yeshua. Mire lo que hizo. Por ejemplo, a los de Éfeso, él escribe de esta forma, capítulo 5. Y mire lo que dice desde el verso 1. Sé pues imitadores de Elohim como hijos amados y andad en amor, como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor a fragante. ¿Por qué? Porque fue todos esos sacrificios. Ahora, algo que el mismo Pablo también va a decir con relación a esto. Mire lo que le escribe a los de Filipo, carta a los Filipenses, capítulo 2, en el verso 14 en adelante. Haced todo sin murmuraciones, irreprensibles al evitar esto, y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha. Y esto él está emulando a esos sacrificios, a esas ofrendas que estábamos leyendo antes. Dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares del mundo. ¿Por qué? Porque lo que se espera de nosotros no es hablar de otra cosa, sino de la palabra, ser luz a otros. Y por eso dice, ha sido de la palabra de vida. Así debemos nosotros siempre tener eso que pasó en nuestras vidas, démoslo ahí y sigamos adelante. ¿Para qué me voy a devolver? ¿Para qué yo voy a recordar eso? Sigamos adelante. Para que en el día del Mesías yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, y en vano he trabajado. Y mire lo que dice más adelante, y aquí es lo que le trato de hacerle ver. Y aunque sea derramado en libación, que sea de paso, libación es otra ofrenda. Libación es la ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe. Así de que nosotros somos ahora esa ofrenda para el Eterno. Pero ¿cómo vamos a hacer ofrenda cuando en vez de mostrarle a ese mundo perdido la esperanza viva del mensaje de la palabra de vida, no debemos estar perdiendo el tiempo, porque los tiempos son cortos y peligrosos y debemos sacar a más personas de esa oscuridad? Pero si le dedicamos a hablar a otras cosas y de otras personas, eso no se van a interesar en lo que es
la palabra del Eterno. Al contrario, van a utilizarlo en contra de nosotros como excusa. Hay que evitar eso y ser esa ofrenda. Y mire lo que dice más adelante el mismo Pablo, Shaul, ahí mismo a los de Filipo, en la carta a los filipenses, en el capítulo 4. Y vamos a ir desde el verso 14. Dice, sin embargo, hablándole a todos los creyentes del Eterno en Yeshua, bien hacen en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación o del anuncio de las buenas noticias, cuando partí de Macedonia, ninguna congregación participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en sus cuentas. Pero todo, presta atención, lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Eterno. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que yo puedo dar al Eterno? Ayudar al necesitado entre los hermanos. Eso es una ofrenda agradable, dolor agradable al que realmente lo necesita y que no esté, obviamente, de aprovechado, sino al que realmente lo necesita, al que realmente lo necesita entre nosotros. Y obviamente hay otro que no hace parte, pero que realmente esté en necesidad. Si usted ve una persona muriéndose de hambre, usted no va a decir, bueno, no hace parte de la comunidad, pues lo dejo morir de hambre. No, usted le da, si es que se lo recibe. Usted ore al Eterno para que le dé la guía para saber a quién ayudar cuando sabe usted que no es parte de la comunidad. Y si es parte de la comunidad, usted esté seguro o segura que no lo está haciendo para aprovecharse. Porque obviamente hay muchas personas que se quieren aprovechar. Y hay muchos pasajes igual que este donde nos muestra que nosotros somos ese sacrificio. Por ejemplo, para ir terminando, vamos a ir a la primera carta que Kefas o Pedro escribió a las comunidades de creyentes. Por ejemplo, la primera carta, primera de Kefas o Pedro, capítulo 2, al verso 4 en adelante. Mire lo que dice. Acercándoos a él, piedra viva, o sea, Yeshua, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim elegida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que dice, para ofrecer, ¿qué cosa? Porque obviamente Kefa entendía que ya no se podía hacer, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua. Entonces, esto era lo que se presentaba, obviamente, en ese tiempo de panes sin levadura. Además del cordero que era para el Eterno y que se comiera ese cordero el 15 en la noche con panes sin levadura y hierbas amargas y contarle a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos, si lo habían, las historias de cómo el Eterno sacó al pueblo, lo liberó de Egipto después de que eran esclavos, además de convocarse y reunirse el día 15 por la mañana. Además que también se tenía que llevar lo que era el Omer Reshit, o sea, las primeras primicias, los primeros frutos. Así de que, así de igual que panes sin levadura, también se iba a hacer con el resto de las convocaciones. Esto era aplicable también para el Shabbat, porque el Shabbat también se hacía esto. Esto también era aplicable para Shavuot o semana o Pentecostés, si lo quiere. Esto también era aplicable
para teruá o aclamación. Esto era aplicable también para Kippur. Esto era aplicable para Sukkot y era aplicable para Shemini Atzeret y también aplicable para los novilunios o inicio de mes. Así de que espero que hayan visto que además se le tiene que presentar al Eterno ofrendas, pero sobre todo, ¿qué mejor ofrenda que nuestra propia vida, como estábamos hablando ahorita? Porque nosotros somos esas ofrendas de olor agradable, o por lo menos debemos serlo. Eso es lo que debemos buscar, ser ofrendas de olor agradable al Eterno. ¿Cómo yo soy olor agradable cuando yo no obedezco? ¿Cómo yo soy olor agradable cuando yo no estoy dando el mensaje a otras personas, sino hablando de otras cosas? ¿Cómo yo soy olor agradable cuando yo no ayudo a mi prójimo? ¿Cómo yo soy de olor agradable cuando yo no comparto el mensaje de las buenas noticias? ¿Cómo yo soy olor agradable cuando no quiero tener una comunión con el Eterno, cuando no me congrego? ¿Cómo yo soy de olor agradable cuando yo no leo las escrituras o escucho las escrituras? ¿Cómo yo soy olor agradable cuando yo no le dedico tiempo a mi familia? Entonces pensemos en eso, meditemos en eso y pidámosle perdón al Eterno y que cambie nuestros corazones para entonces sí poder ser esa ofrenda de olor agradable. Así que lo dejo hasta aquí.